en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10, versículo 35. Estamos viendo en la serie Las armas del cristiano. Hoy día una arma muy poderosa que nosotros tenemos, que es la fe. Las armas del cristiano, y el arma que hoy día vamos a tocar es la fe. Para esto vamos a ir a un pasaje que está en la Biblia, en la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 35. El Nuevo Testamento, al final, casi antes de Santiago, de Primera de Pedro, de Primera de Juan, ya casi terminando la Biblia, está la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 35 en adelante. ¿Todos lo tenemos? Amén. La palabra del Señor dice así: no perdáis pues nuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Amén. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar un minuto y pedirle al Señor que nos dirija en esta noche en la meditación de su palabra. Ahí donde usted esté, le pido por favor, por respeto, si un minuto puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro, y vamos a orar al Señor en este tiempo. Te agradecemos, Señor, porque estamos abriendo tu palabra. Como cada vez que la hacemos, Señor, recurrimos a ti para pedirte que nos des, Señor, una respuesta para nuestras necesidades, que calmes nuestro corazón inquieto. Señor, que puedas abrir una puerta donde todo se ve cerrado, una esperanza cuando tenemos temor, y nos des una palabra de ánimo cuando el desaliento inunda nuestros corazones. Así que oramos por cada uno de los que están aquí, y te pedimos, Señor, que tu palabra pueda llenar cada vacío, cada hueco, cada grieta de nuestra alma. Y, Señor, sabemos que tú lo vas a hacer, porque semana a semana tú trabajas en cada uno de nosotros. Así que quedamos confiados en que tu palabra va a hablar el día de hoy a cada uno según lo que necesitamos. Y todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Estamos viendo en esta noche el tema, vuelvo a repetir, es las armas del cristiano. Y el arma que vamos a tratar en esta noche es la fe. Yo no sé si usted se acuerda cuando estaba en el colegio y en la escuela secundaria o primaria y le enseñaban matemáticas. ¿Cuántos fueron buenos en matemáticas? A ver, levanten la mano. ¿Y cuántos no les gustaba la matemática? Levanten la mano. Hermano. El don de la matemática no creo que no es de nosotros, ¿no? Yo tuve una muy mala experiencia con las matemáticas cuando era bastante jovencito, y eso, tuve un profesor que era tan malo, ¿no? Que era tan estricto, y que eso me llevó a comenzar a aprender las matemáticas. Y las aprendí de tal manera que después me gustó. E incluso yo estudié ingeniería en mi país. Yo estudié en la Universidad de Ingeniería Económica. Entonces, ahí aprendí algo que hasta ahora no me olvido, que no sé si usted alguna vez lo ha estudiado, lo que es el triángulo equilátero. No sé si se acuerda usted. Un triángulo equilátero es un triángulo en el cual todos sus lados, los tres lados del triángulo, son iguales, ¿no es cierto? Ahora, en la vida del cristiano hay un triángulo equilátero espiritual que forman una sola pieza compuesta de tres lados, ¿no? Son la Biblia, la fe y la oración. Son las tres bases en las cuales se apoya la vida del cristiano. Hoy día vamos a estudiar acerca de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Para qué sirve la fe? ¿Cuándo entra la fe
a trabajar en su vida y cómo la fe puede hacer que nosotros podamos hacer grandes cosas cuando en el medio está Dios. Quería explicarte un poquito de qué se trata la epístola a los hebreos. Muchas veces nosotros pasamos por alto qué cosa es el mensaje de la epístola a los hebreos. Y quería explicarte una cosa. Esta epístola a los hebreos se escribió más o menos unos 30 o 35 años después que Jesucristo muriera. Entonces, los judíos que habían creído en Jesús mayormente no lo habían visto en persona. Eran cristianos de segunda generación. Sus padres eran los que habían visto los milagros del Señor, las enseñanzas del Señor, pero ellos, que eran jovencitos, nunca habían visto directamente a Jesús. Sabían de Jesús por las historias que sus padres habían contado. Pero los años iban pasando y venían los nietos y los bisnietos y ellos ya no comenzaban a tener la misma fe que los padres. Entonces la epístola a los hebreos se escribe para que estas personas hebreas o judías que habían conocido al Señor no retrocedan en su fe. Y el apóstol que escribe esta carta lo hace con esa intención. Y les quiero dar un pequeño panorama para entrar después a Hebreos capítulo 1. Lo que quiere decir el escritor de Hebreos es lo siguiente. Quiere decir que por más que una persona haya nacido siendo hebrea o judía, cuando cree en Jesús, ha encontrado un tesoro que antes no tenía. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículo 1, para ir avanzando un poquito en la historia, muy brevemente, hasta llegar a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 1, versículo 1. El apóstol lo que intenta poner es que Jesús es más grande que cualquier cosa que una persona haya vivido o experimentado antes en su vida. Entonces, lo primero que dice el apóstol en Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, Hebreos 1:1, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos habla por el Hijo. Entonces lo primero que dice el apóstol es, Jesucristo es más grande, es mayor que los profetas. ¿Y qué hacían los profetas? Predecían el futuro. Decían lo que iban a pasar. La gente estaba atenta a lo que decía un profeta, porque el profeta decía y se cumplía. Y la gente preveía su vida de acuerdo a lo que decían los profetas. En Hebreos capítulo 1, versículo 5, sigue el apóstol diciendo, Hebreos 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo como segundo término? Jesús es mayor que los ángeles. Y los ángeles representaban las cosas milagrosas de la vida. Cuando un milagro iba a pasar, Dios siempre mandaba un ángel para avisar el milagro que iba a pasar. Entonces Jesús, dice el apóstol, primeramente es mayor que un profeta, que alguien que predice el futuro. Jesús es mayor que aquel que hace grandes señales, que la gente que está buscando milagros. Tercero, vamos a ver capítulo 3 de Hebreos, versículo 1. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado Cristo, ya que tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Lo tercero que está diciendo es, Jesús es mayor que Moisés. Y Moisés representaba la ley, y la ley era las ceremonias que tenían que hacer los judíos para estar bien delante de Dios. Entonces, avanzamos un poquitito más y ténganme un poquito de paciencia que estoy terminando con esto, hermanos. Hebreos capítulo 7, versículo 1, avancemos un poco más. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol al escribir esta carta?
Hebreos, capítulo 7, dice versículo 5. Hebreos, capítulo 7, versículo 5. Dice, ciertamente entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. Tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Hablando de Jesús dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Sigue avanzando, dice, Jesús es mayor que los sacerdotes. Y pone un caso de Abraham, y Abraham se encuentra con un sacerdote que se llamaba Melquisedec, que era Jesucristo mismo, y Abraham le entrega una ofrenda al sacerdote con el que se encuentra, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto el apóstol? Y aquí es donde quiero redondear la idea. El apóstol le quiere decir a los hebreos lo siguiente: para usted que está buscando señales en el futuro, profetas. Para usted que está buscando cosas milagrosas, ángeles. Para usted que está buscando la solución en ceremonias religiosas, en ir un día específico a una iglesia, hacer un sacrificio específico cierto día feriado del año, la ley, la religión, las ceremonias. Para usted que está buscando en los sacerdotes la respuesta. Y esto es importante, hermanos, porque los sacerdotes, un poquito antes que Jesús venga a la tierra, se habían rebelado contra el Imperio Romano. Y habían creado un grupo, una facción que se llamaba los Macabeos. Incluso llegaron a tomar el templo de Jerusalén y casi los liberan del Imperio Romano. Entonces, muchos judíos pensaban que confiando en los sacerdotes podían ser libres de los romanos. Entonces, el apóstol quiere decir, para ti que estás confiando en un político, en un libertador, en alguien que te libre de tus opresiones, yo quiero decirle algo. El carácter del hombre no depende, la solución del hombre no depende, la vida del hombre no depende ni de un hombre milagroso, ni de alguien que haga señales, ni de que tú hagas ciertas ceremonias en el año, ni de que tú esperes buenas noticias en el futuro. De eso no depende la vida. La vida, cuando tú te basas en esas cosas, te va a llegar al cansancio, a la decepción y a la desilusión. Si no, miremos nuestros políticos. Cuando tú confías en un hombre, en algún momento te vas a decepcionar. Cuando tú confíes en una solución para el futuro, en algún momento te vas a decepcionar. Cuando tú confíes en los inventos del hombre para tener paz y alegría en tu vida, en algún momento te vas a decepcionar. Cuando tú pongas toda tu esperanza en un religioso, ministro de cualquiera que sea su denominación, incluida esta, si tú pones una esperanza en una persona, esa persona te va a fallar. Entonces, estos hebreos ya estaban cansados de todo esto. Y estos hebreos querían retroceder en la fe. Y el apóstol escribe esta carta para esta gente cansada. Cansada en promesas futuras. Cansada en personas que ofrecían mucho y cumplían poco. Personas que estaban esperando soluciones mágicas para la vida. Porque el hombre está esperando que alguien le dé una respuesta y de un día para otro cambiar todas las cosas que le pasan. Y el apóstol dice, así no funciona la vida. Lo que está pasando con ustedes es que ustedes ya se cansaron de llevar un cierto tipo de vida en la cual conocen de Dios, pero no viven con Dios. Que están cerca de Dios, pero lejos de su presencia. Y allí vamos a Hebreos capítulo 10, que es el pasaje que leímos en antes, versículo 35. Con toda esta introducción, el apóstol comienza a decir a los hebreos, aquellos que querían retroceder, aquellos que querían ir hacia atrás, dice, no perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe,
Y si retrocediere, ¿no? Ahí le está hablando a los hebreos que querían retroceder, no le va a agradar a mi alma. Versículo 39. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces el apóstol trata de decirle a estos hebreos: ustedes ahora ya no están andando en sus fuerzas, ustedes ya no están andando solos contra el mundo, ahora ustedes están en la fe. La gran pregunta viene a ser: yo entiendo que tengo que andar en la fe, pero ¿qué es la fe? Y entonces el apóstol se dispone a explicar qué cosa es la fe. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice la definición de fe, la gran definición de fe de la Biblia, ¿no? Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Detengámonos ahí un ratito. Pon parking en tu carro espiritual, por favor. La fe es una certeza. ¿Qué cosa es una certeza? Una certeza es una convicción, una seguridad. Es rendirte, es creer y es hablar de acuerdo a lo que tú crees. Todo el mundo, aunque diga que no tiene fe, todo el mundo tiene fe en algo. Te pongo un ejemplo. Cuando tú abres una lata, por ejemplo, de atún like, ¿tú tienes algún medio científico para comprobar si lo que está dentro es regular o es like? Cuando tú te tomas una soda like, tú tienes la forma de dividir los elementos químicos para comprobar personalmente que lo que te estás tomando es like o no. Cuando tú te tomas una botella de un jugo y dice 20, 30, 50 calorías, tú tienes la forma de realmente comprobar científicamente si eso tiene 50 calorías o no. Tienes que tomártelo porque allí lo dice y tienes que creerlo. ¿No es cierto? Entonces, todos tenemos fe en algo, en algún momento. A veces ponemos nuestra fe en un político, en un religioso. A veces ponemos nuestra fe, como se dice, poner, en los negociantes tienen una palabra, poner todas tus fichas. A veces ponemos todas nuestras fichas en una pareja, en nuestra familia. Ponemos todas nuestras fichas en un trabajo. Ponemos todas nuestras fichas en un plan, en un proyecto. Y allí ponemos todo nuestro corazón. ¿Okay? Y el Señor Jesucristo dijo: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nosotros tenemos que creer desde las cosas más sencillas. Por ejemplo, usted ve el noticiero en la noche, tarde, y usted quiere saber qué ropa se tiene que poner al día siguiente, porque usted tiene que saber si va a nevar, si va a llover, si va a estar ventoso, y de acuerdo al clima, usted se viste. Ahora, usted tiene que tener fe en lo que dice el pronóstico, ¿cierto? Y usted se viste de acuerdo a lo que le pronostican. Pregunta: ¿usted tiene acceso al radar? Usted tiene que creer. ¿Okay? Le hago otra pregunta más. Ahora que estamos con lo de la pandemia, a usted le ponen la vacuna. A veces decimos: no, yo quiero ver para creer. Pregunta: ¿tú has podido ver esa vacuna? ¿La has podido analizar? Tú tienes que creer en lo que un laboratorio te dice. Y ahora nos dicen, ¿no es cierto?, que, no, que esta vacuna cubre solamente 1%. Que esta vacuna saca coágulos. Ya no son 2, ahora van a tener que ser 3. ¿Me dejo entender? Pero tú creíste en lo que te pusieron. Pusiste tu fe. Y encima habla: no, yo me vacuné en estos días y... Entonces, no, me puse la vacuna. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿cuántas vacunas son? 2. Y ahora he escuchado que no tienen que ser 2, tienen que ser 3. ¿Okay? Entonces, tú piensas, hablas y te comportas de acuerdo a tu fe. Ahora, existe una fe subjetiva. La fe subjetiva es la fe que se basa en lo que tú crees. Tú puedes creer en algo, así no sea cierto. La fe de la Biblia es una fe objetiva.
porque no se basa en lo que tú crees, sino se basa en quién tú crees. Y la fe de la Biblia apunta a Cristo. La fe de la Biblia no es una fe que te da soluciones mágicas. La fe de la Biblia no es una fe que te dice empuja todo lo que va a suceder. La fe de la Biblia es una fe que salva. ¿De qué te salva la fe? Te salva del rumbo de tu sociedad, te salva del empuje de tu familia, te salva de la cultura que te lleva a hacer cosas que muchas veces tú no quieres, y te salva de tus instintos, que generalmente son malos y perversos. Y la fe bíblica es una fe que exige que tú te rindas. ¿Cuándo comienza la fe? ¿Cuándo comienza la fe que salva? ¿En qué momento un hombre puede recibir esa fe que apunta a Jesús? ¿En qué momento un hombre puede recibir la fe que lo hace cambiar y transformar su vida? Romanos 10, 17. Vamos a leer, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Le voy a pedirle a mi hermana Marta que nos lea, por favor, ese versículo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Un minutito mientras todos lo pueden ubicar. Veo que hay hermanos que están buscando en sus Biblias. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Cuándo es que comienza esta fe? ¿Cuándo es que comienza esta certeza de lo que se espera? Romanos capítulo 10, versículo 17. Hermana Marta, por favor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas gracias. Miren lo que dice. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, quiero aclararte una cosa. ¿Por qué dice que la fe es por el oír? ¿Por qué no dice que la fe es por el leer, por ejemplo? ¿Por qué dice que es por el oír? ¿Okay? Y te quiero aclarar algo. ¿Y por qué es que el apóstol dice eso? En el tiempo que se escribió esta epístola, casi nadie tenía Biblia. Solamente los rabinos o los sacerdotes tenían trozos de las escrituras. ¿Y qué era lo que hacía la gente? No tenían una escritura a su mano. Solamente se sentaban y escuchaban lo que decía el maestro. Por lo tanto, la única forma de recibir las escrituras era escuchando. Ellos no tenían escritos. Y por eso es que el apóstol dice, la fe viene por el oír. Porque si hubiera habido Biblia en ese tiempo, el apóstol hubiera dicho, la fe es por leer o por oír. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿qué es lo que tienes que oír? La voz de un hombre. Alguien que te diga, mira, tú sí puedes. Si tú dices que sucede, sucederá. Tú eres la mayor perfección que hay y por lo tanto tienes que seguir adelante. No. El mensaje de la Biblia apunta a que nosotros estamos perdidos si no tenemos un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Esa es la base de nuestra fe. El hombre está perdido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encontramos gente en el mundo que puede viajar a los mejores lugares, a los mejores resorts, a las islas más exóticas que pueden haber en el mundo y sienten un vacío en su corazón. Gente que puede comer las mejores delicias, las cosas más exóticas, y a pesar que eso en un comienzo le da un placer, sigue teniendo un vacío en su corazón. Gente que puede usar, comprar, alquilar personas para satisfacer sus necesidades sexuales más íntimas. Y a pesar de que en un primer momento encuentra placer, finalmente sigue teniendo un vacío en su corazón. Porque el hombre tiene un vacío, como hemos dicho siempre, en forma de Dios. Y hasta que Dios no entre en ese hueco, ese vacío va a seguir en su vida. Y eso es lo que llena la fe. Eso es lo que la fe hace en nosotros. Llena un tremendo vacío que hay en nuestros corazones. Y las cosas más hermosas de la vida no tienen precio. Que te abrace un hijo y te diga, papá, mamá, te quiero. Eso es un sentimiento que sin gastar $1 lo puedes tener. ¿Cierto? Ver que tu hijo se casa, que tu hija se casa, que vienen los nietos, que tu nieto se parece a ti, que tu nieta se parece a ti, que hace gestos tuyos,
que dice cosas que decía tu hija, que decía tu hijo. Eso no cuesta nada, pero llena todo. ¿Cierto? El ver un atardecer, ¿cierto? El ver un caer de sol, el ver un amanecer, ¿cierto? Entonces son cosas que no cuestan monetariamente, pero que te dan una tranquilidad, una alegría del corazón. Entonces tú te puedes parar y detener en la vida y darte cuenta de que hay cosas que pueden llenar en tu corazón sin gastar. Por eso es que Isaías dice, venid todos y comprad sin precio, ¿no? Una salvación grande que yo les puedo dar. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, ¿cómo es que llega la palabra de Dios a nuestro corazón? La fe llega a través de la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué hace la fe cuando entra a tu corazón? Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículos 7 y 8, por favor. Romanos capítulo 6, versículos 7 y 8. El mismo libro que leímos en antes, Romanos capítulo 6, versículos 7 y 8. Vamos a esperar que todos lo puedan encontrar. Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 6, versículos 7 y 8. Hermana Alicia, ¿usted cree que lo pueda leer, por favor? ¿Sí? A ver. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, es que no veo bien, crucificado juntamente con él, para que no tengo la gente, perdón. No se preocupe, vamos a preocupar. Vamos a ver. ¿Quién lo tiene, por favor? Yo lo puedo A ver, Cristian. A ver. No, gracias, hermana. Fuerte para escuchar a nuestro hermano de YouTube, por favor. Capítulo 6, Versículos 7 y 8. la palabra de Dios dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Muchas gracias. Miren lo que dice la Biblia, que cuando uno conoce al Señor Jesucristo, uno muere a sí mismo. De repente usted me dirá, pastor, no es muy jalado de los cabellos eso de que usted muere. Me parece que es un lenguaje, ¿no?, que no tiene mucho que ver. No lo entiendo. Yo creo que está mucho más cerca de lo que tú piensas. Te voy a explicar algo. ¿Cuántos no han nacido aquí? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos vienen de otro país o de su país? A ver, levanten la mano, por favor. Y si no levantan la mano es porque eres americano, ¿no? Bueno, entonces todos no somos americanos, todos somos inmigrantes. Ahora, ¿cuántos, si pudieran volver a nacer, volverían a venir acá? A ver, levanten la mano. Si se te diera la oportunidad de volver a nacer y nacieras en tu mismo país, ¿volverías a venir o no? A ver, levanta la mano. Yo creo que todos, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Por todo lo que te da este país, ¿no es cierto? Las oportunidades, comenzaste una nueva vida, pero déjame decirte una cosa, cuando viniste a este país también moriste. ¿Sabes por qué moriste? Porque moriste a tus amigos, moriste a tu barrio, moriste a tu comida, moriste a la esquina, moriste a jugar soccer en un barrio que estabas ahí, moriste. Y muchos venimos aquí por circunstancias legales en nuestros países, ¿no? Por ejemplo, los cubanos, etcétera, sabiendo que ya no van a poder regresar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Mueres. ¿Sí o no? Mueres. Mueres a todo eso. Pero lo que te da este país es mucho mejor que todo lo que dejaste en tu país. ¿O no? Ahora, te voy a poner otro ejemplo de qué cosa es morir. Un ejemplo de qué es morir, ¿ok? Cuando te casas. Cuando te casas, querido hermano, mueres. ¿Okay? Querida hermana, mueres. ¿A qué muere? Una historia que me he acordado. Cuando yo me casé civilmente, fui a la municipalidad de
mi sector, ¿no? En mi país. Y me acuerdo que salimos, Mónica y yo ahí tomados del brazo esperando que venga el auto creo que era de su papá, que nos iba a llevar a un lugar donde íbamos a comer y celebrar, ¿no? Entonces yo estaba bien trajeado así, ¿no? Esperando, y con Mónica con su vestidito bien lindo, ¿no? Esperando. Y había mucho tráfico, recuerdo, mientras esperábamos el carro de mi suegro. Y una cosa graciosa, como estábamos en la municipalidad y estábamos de traje y Mónica de vestido, todo el mundo sabía que salíamos de casarnos. Y todos los que pasaban al detenerse en la luz roja, me hacían así. Todos, absolutamente todos. Como diciendo, ya estás hecho, estás muerto, ¿no? Ya fuiste, como dice acá el hermano, ¿no? Entonces, y hermanos, cuando usted se casa, usted abre sus ojos a una realidad enorme, ¿ok? Porque usted tiene quien lo cuide, quien le dé cariño, quien le dé intimidad, tiene proyectos, planes con una persona y le entrega, se rinde a la otra persona para vivir una vida en común. Pero también muere, ¿cierto? Muere porque usted ya no puede hacer las cosas que hacía antes. Si usted es hombre, usted ya no puede hablar con todas las amiguitas que tenía cuando era, ¿cierto? Así no tenga nada malo con las amigas, porque la esposa, ¿quién es? ¿Qué haces? Ahora estás casado, compórtate como casado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces uno muere a un montón de cosas. ¿Okay? A veces los amigos te llaman, ¿no? Vamos, que no puedo, porque tengo que salir con mi esposa. Has muerto. ¿Correcto? Entonces, yo siempre cuento una historia. Y perdónenme para los hermanos que me conocen muchos años. Yo cuento esta historia. Cuando yo era soltero, yo iba a una iglesia muy grande en mi país. Ahora, el grupo de jóvenes era inmenso. Entonces, mi esposa me conoció y ella siempre cuenta que cuando ella me vio a mí en el medio de un grupo de personas y yo estaba contando una gracia, un chiste, y todo, entonces, yo convivía con mucha gente, ¿no? Entonces, yo era una persona más o menos que tenía muy conocido en la iglesia y las hermanitas de la iglesia, ¿no? Las otras muchachas de mi edad, que Fernando, que esto, que el otro, porque yo era gracioso, ¿no? Entonces, a mí me enseñaron, si tú no eres lindo, tienes que ser gracioso. Entonces ya yo aprendí a ser gracioso, no me quedaba de otra. Ahora, cuando me casé, ¿no? Venían las chicas de siempre y ahí estaba la esposa, ¿no? ¿Qué pasó? No, que es la hermanita. ¿Estás casado, no? Y tenía razón, porque estaba casado, ¿correcto? Ahora, ¿qué cosa hice yo? Entonces, como dice la Biblia, uno tiene que pídele al Señor y Él te va a responder. No sabía qué hacer, recién me había casado. Entonces le dije al Señor, Señor, hazme feo. Hazme lo más feo posible, ¿no? Para que las chicas se me alejen, ¿okay? Y el Señor respondió mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿no? Ya se le pasó la mano al Señor, ¿no? Okay. Pero, ¿qué pasó? Yo no entendía que yo había muerto a esa vida. Ahora tenía que andar como casado, ¿no? Y el cristiano también. El cristiano, cuando conoce al Señor, cuando recibe la palabra de Dios, cuando tiene una nueva vida de fe, entonces tiene que comportarse de acuerdo a su nueva vida, porque ya murió a la otra vida. Entonces el apóstol dice, nosotros hemos muerto con Cristo y hemos sido resucitados para una vida nueva, ¿no es cierto? Ok, seguimos. Una característica importante de la fe. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, por favor. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer este pasaje que es muy importante, hermanos, en nuestra vida de fe.
Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Una característica de la fe. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. A ver, ¿quién lo quiere leer? Daniel, ¿me podrías ayudar? Por la voz. A ver, Eliseo, levanta la mano por ahí, por favor. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Muchas gracias. Miren lo que dice la Biblia. Creí, por lo cual hablé. Hermanos, según lo que usted cree, usted habla. El hablar para el hebreo, ¿no?, que es la epístola a los hebreos, lo que estamos estudiando, depende de lo que usted es, lo que usted representa. Como dice la Biblia, por la abundancia del corazón es que habla la boca. Y la pregunta vendría a ser, usted que cree en el Señor Jesucristo, usted que ha comenzado su nueva vida de fe, ¿de qué habla cuando usted entra a un sitio? ¿Usted es el pesimista? ¿Usted es la persona que en fe dice, bueno, hoy día vamos a comenzar agarrados de la mano del Señor y sigo adelante y transmite eso? ¿O cada vez que pasa algo hay una queja en su boca? ¿O cada vez que hay una circunstancia hay un tono lastimero en lo que usted dice? Escuchaba la otra vez la historia de una persona que era bien quejambrosa y dice que llovía y llovía y llovía toda una semana, ¿no? Y que cada vez que llegaba a trabajar, esta persona que supuestamente era cristiana, dice que cada vez que salía, y porque a veces tenía que sacarle los tachos de basura y a trabajar y volver, constantemente repetía, ay, cuánto llueve, cuánto llueve, cuánto llueve. Y todas las 8 horas de trabajo, esta persona, ay, cuánto llueve, ay, cuánto llueve. La semana siguiente estaba soleado. Y la gente dijo, bueno, por fin vamos a descansar de esta, que todo el día se queja de todo lo que llueve. Entonces, cuando regresaron a la siguiente semana, que estaba soleado, esta persona entró y comenzó a decir, ¿cuánto llovió toda la semana? ¿Cuánto llovió toda la semana? ¿No? Entonces, seguía el mismo lamento en su boca, a pesar que el clima había cambiado, a pesar que las circunstancias habían variado. Y la Biblia dice que si tú crees, tienes que hablar. Si tú crees que Dios está presente en tu vida, tu boca tiene que decir lo que tú crees. Tienes que tener expresiones de fe. Tienes que saber que todo lo que tú digas refleja lo que tú eres en la vida. ¿Qué cosa hablas diariamente? Cuando te llaman por teléfono, ¿qué es lo primero que dices? ¿No? Y el ser humano se mueve en base a 3 sentimientos. El ser humano se mueve en base a la culpa, que lo hace mirar hacia atrás. En base al miedo, que lo detiene. Pero el ser humano se mueve en base a la fe, que es lo que le hace mirar adelante. Y creer así no se vea. Tener convicción y esperar en lo que no se ve. ¿Qué esperas en tu vida espiritual? ¿Qué esperas en tu vida de fe? Si tú esperas que Dios trabaje en tu familia, háblalo, dilo. Yo, a pesar que no lo veo, yo confío. Yo, a pesar que aún no está delante de mis ojos, yo sé que Dios está trabajando en cada circunstancia de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque la fe es un músculo. El Señor Jesucristo a algunas personas, cuando estuvo en la tierra, les dijo, hombres de poca fe. A algunos les dijo, grande es tu fe. ¿Y saben por qué? Porque la fe es un músculo. La fe es algo que uno ejercita diariamente. Usted no ve algo delante suyo, pero usted no confía en que va a pasar. Confía en el Dios que hace que las cosas pasen. Entonces, la fe no solamente salva, sino que la fe también lo sostiene y la fe también lo transforma. Y si antes uno era una persona quejambrosa, que uno paraba quejándose, ¿no? Como dicen algunos países, uno andaba en la quejabanza, dicen, ¿no? Quejándose todo el día de lo que no puede ser, de lo que no puede suceder, de lo que no va a pasar. Y uno se fija en una inmensa pared blanca y uno está pendiente del punto negro que está, pero uno no se fija en todo el resto, que es un inmenso manto blanco en lo cual tienes que fijar tu mirada y tus ojos.
Y el escritor de Hebreos, volvamos al capítulo 11, versículo 1, dice, entonces, para usted que quiere retroceder, para usted que está viviendo una vida religiosa, para usted que está confiando en señales, en milagros, en personas, yo quiero decirle, dice el apóstol, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que usted no ve. Y dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Y hay algo importante, hermanos. Cuando uno cree, uno entiende. Y cuando tú no crees, nunca vas a entender. Y cuando empieza uno a creer, cuando uno abre diariamente este libro. La fe viene por el oír la palabra de Dios, hemos leído. Por lo tanto, usted no abre su Biblia, no va a tener fe. Usted cierra su Biblia, no va a encontrar fe. Pero si usted la abre, la escudriña, la lee y pide dirección a alguien y que alguien le enseñe lo que quiere decir la Biblia, entonces su fe va a comenzar a escoger músculos. Y usted no solamente va a tener una fe que lo salva, sino también va a tener una fe que lo mantiene. ¿Okay? Estamos acostumbrados a que a nosotros nos digan, como en nuestros países, ¿no? ¿Cuál es el gran error de los latinoamericanos? El gran error de los latinoamericanos es que estamos pensando qué nos van a dar nuestros gobiernos. Y no estamos pensando qué podemos hacer nosotros para darle a nuestro país y sacar adelante nuestro país. La mentalidad de qué me vas a dar. Y el cristiano tiene la mentalidad de qué yo voy a dar ahora que estoy en Cristo. ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo servir? ¿A quién puedo hacer que pueda andar juntamente conmigo en el camino de la fe y no se caiga? Pero los latinoamericanos estamos acostumbrados a buscar a un Dios mágico. Dime la palabra y ya. Hazme la oración y yo cambio. Dime una frase, una bendición y mi vida me va a ir bien en la semana. Y eso es mentira. Y estamos como las historietas de las 1001 noches, ¿no? Con las palabras mágicas. Ábrete sésamo, abracadabra, y así de rápido funciona todo, ¿no? Y déjame decirte que las cosas de la fe no se dan de un día para otro, sino se dan un día tras otro, en que tú, desde que amanece, le entregas tu día al Señor, confías en Él y sigues adelante en tu vida a pesar que todo se vea difícil. Y esa es la fe que salva. Proverbios 29:19, con este versículo terminamos. Proverbios, Antiguo Testamento, después de Salmos, capítulo 29, versículo 19. Proverbios, capítulo 29, versículo 19. Proverbios, capítulo 29, versículo 19. ¿Quién lo tiene, por favor, que lo pueda leer? ¿Eduardo? A ver. Proverbios 29, 19 dice: el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Muchas gracias. Mira lo que dice. El siervo no se corrige con palabras. ¿Por qué? Porque entiende, pero no hace caso. Hermanos, la gran tristeza del cristiano es que muchas veces entendemos las verdades espirituales, pero no hacemos caso. Muchas veces seguimos en nuestro capricho y no queremos cambiar, no queremos transformarnos, no queremos corregirnos, no queremos enderezarnos en nuestra vida de fe. Un misionero contaba lo siguiente. Dice que él había ido a la selva de Perú y había llegado a una tribu muy alejada. Cuando llegó a esa tribu, había una pequeña comunidad que había formado una iglesia. Ahora, cuando él llega a esa comunidad, él se da cuenta de algo. Por cultura, por naturaleza, las mujeres en ese lugar no usaban nada de la cintura para arriba. Entonces, por lo tanto, se veía su desnudez. ¿Okay? Ahora, dentro de esa comunidad había muchas violaciones, maltratos, abusos, por lo mismo. ¿Okay?
Entonces, cuando llega el misionero, el americano, les dice, lo que ustedes están haciendo está mal. Las mujeres, ahora que están en el Señor, no pueden estar exhibiendo sus cuerpos porque eso tienta a los hombres. Y por eso es que hay tantos problemas sexuales entre ustedes. El misionero llama a la ciudad más cercana y les pide que le manden una cantidad de camisetas. Le mandan las camisetas y se las entrega familia por familia. El misionero les dice, de ahora en adelante, todas las mujeres van a usar camisetas. No pueden andar con el pecho desnudo. ¿Correcto? Amén. Gracias. Le dieron la camiseta. El pastor regresa, el misionero regresa al mes a esa comunidad. Llega un helicóptero, ¿no? Y el helicóptero. Y dice que sale toda la comunidad. Entonces, lo primero que quiere ver el misionero es si se han puesto la camiseta. Entonces ve un montón de personas con unas camisetas blancas, ¿no? Así salían. Entonces el misionero dice, oh, qué bien. Cuando se da cuenta que habían hecho las mujeres, habían hecho 2 huecos acá, ¿ok? Entonces tenían la camiseta, pero se habían hecho 2 huecos acá, ¿ok? Al final era lo mismo, ¿no es cierto? Porque enseñaban lo que no tenían que enseñar. ¿Te has dado cuenta cómo a veces en nuestro capricho, en nuestra percepción de ver las cosas, no morimos a nosotros mismos? Y a veces se les ve tan ridículas a esas personas, ¿no? Que teniendo una camiseta se hacen 2 huecos. Y como a nosotros mismos se nos puede ver ridículos haciendo cosas que creemos que tapándolas con ciertas cosas podemos cambiarlas, pero en el fondo realmente mostramos lo que somos. Fe es rendición. Fe es aceptar que si usted sigue su ritmo de vida, usted indudablemente va a llegar a 2 tipos de muerte. Tarde o temprano vamos a morir físicamente y tarde o temprano vamos a morir espiritualmente, con un vacío, sin un sentido, sin un propósito. Conozca a Jesucristo, despierte su vida de fe, muera a su ritmo de vida, encuentre alegría y gozo en el vivir, hable palabras de fe a los demás y usted va a ser de bendición, de ánimo, de aliento a su familia, a las personas que están con usted. Porque nosotros estamos puestos en el mundo para ser luz de la tierra y sal del mundo. Y nosotros tenemos que demostrar no solamente con nuestras creencias, sino con nuestras palabras, con nuestras actitudes, transformándonos, sosteniéndonos en medio del tiempo difícil. Hable cosas de fe. Confíe en el Dios en el cual usted depositó su fe. Hablaba con una persona que yo conozco en el sitio donde yo trabajo, que él va a una iglesia, ¿no? Y esta persona me llama siempre la curiosidad porque me dice, cada cosa que va a pasar, él piensa que le va a pasar a él, ¿no? Que en mi país hubo un temblor y no, que allá está mi familia y no, que el sitio donde ellos están, lo más seguro es que a ellos se les va a caer la casa. Pero ¿cómo piensa que se les va a caer la casa? Todos en el barrio se han enfermado del COVID y mi familia también se va a enfermar. ¿Por qué? No, porque si todos se enferman, ellos también se tienen que enfermar. Entonces, ellos no están confiando ni están conociendo quién es su Dios. Ahora, Dios no solamente te libra de las situaciones, algunas veces te hace pasar por situaciones difíciles, aún enfermedad, pero la grandeza de Dios es que tu bendición no está acá en esta tierra. Tu bendición está mirando hacia allá. Miren qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que es lo que leímos en antes. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil agradar a Dios. Es imposible que agrades a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Confía en Él. Ten fe en Dios. Dice, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. En algunas versiones dice, el que se acerca a Dios conoce la calidad de su Dios. Y yo creo que eso lo resume un poco más claramente, ¿no? El que se acerca a Dios conoce la calidad de su Dios.
y que Él es premiador de los que le buscan. ¿Okay? Y miren lo que dice el versículo, el mismo capítulo 11, hermanos, el versículo 13, miren lo que dice. Capítulo 11, versículo 13, avanzamos un poquito, dice, conforme a la fe murieron todas estas personas, que hay una larga lista, y dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 16. Pero anhelaban una cosa mejor que esto, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Dios les ha preparado una ciudad. Hermanos, una de las cosas que nosotros vemos en la fe, y que es la expresión máxima de la fe, el cristiano no tiene miedo a morir. Porque nosotros entendemos que este paso que tenemos por esta vida es solamente breve, temporal. Nosotros estamos pasando por un puente que se llama vida, que nos va a llevar a una ciudad que se llama cielo. Y para llegar a ese cielo usted tiene que morir físicamente. Y no importa la forma en que usted fallezca, porque todos tenemos que pasar por ese trance. Y usted puede pasar por ahí siendo adulto, siendo muy mayor, siendo joven o siendo niño, porque nadie tiene una fecha de vencimiento determinada. La grandeza del cristiano es que aún sabiendo que la vida nos va a costar pérdidas, uno con gozo, uno se rinde y se entrega confiando, teniendo fe en que el Señor va a estar aún cuando nosotros cerremos nuestros ojos y pasemos a la vida que nosotros estamos destinados a vivir eternamente. Así que no le tenga miedo a la muerte. No le tenga miedo al morir. Téngale miedo si usted no conoce al Señor. Téngale miedo si usted no se ha arrepentido. Téngale miedo si sigue viviendo una vida que no va de acuerdo a Dios. Pero si usted cree, confía, vive y hace conforme a lo que dice la palabra del Señor, entonces usted va a vivir una vida de victoria. De prueba en prueba, pero de victoria tras victoria. Crea, viva, no se queje, hable en fe y siga adelante todos los días de su vida. Y el Señor va a hacer lo difícil, que es que todo salga conforme a su voluntad y a sus propósitos. Y si usted lo cree así, diga amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias por su palabra. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque hoy día, al abrir tu palabra, podemos entender qué cosa es la fe. Y pudimos, Señor, aprender que la fe está basada en la clase de Dios que nosotros tenemos. Y tú has estado con nosotros presentes en tantas situaciones. Señor, en enfermedades, en carencias, en soledad, en momentos difíciles, cuando nuestro corazón estaba roto, quebrado, cuando estábamos, Señor, en circunstancias donde no había salida alguna. Señor, cuando nuestro rostro estaba como cuando está contra una pared, en un camino abierto. Allí, Señor, tú hiciste cosas milagrosas con nosotros. Así que nuestra fe descansa en la grandeza de nuestro Dios. Nuestra fe descansa rindiéndonos ante la soberanía de Dios. Así que confiamos, creemos, tenemos certeza de que tú seguirás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Una última canción antes de terminar el servicio, hermanos. Adelante, por favor. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Amén. A ver, levantemos nuestra mano. ¿Cuántos creen que Dios es fuerte? Amén. Y que Él cumplirá su palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Te adoramos. Hermanos, acompáñenos y digamos al Señor que Él es grande y fuerte. Amén, sí, Señor.
fuerte es nuestro Dios. y fuerte es nuestro Grande Dios, y fuerte es nuestro Dios. y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Iglesia, todos. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios, Grande y fuerte es nuestro Dios. y fuerte es nuestro Grande Dios, y fuerte es nuestro Dios. y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Eso, Dios es grande, fuerte, fuerte, es nuestro Dios. A ver, otra vez más. Grande, Él es fuerte, es nuestro Dios. A ver. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad.